¿Me comentan, por favor, si se ve por ahí? Sí, Sí se ve, profesor. profe. Ok, bueno, muy buenos días tengan todos ustedes, compañeros. El día de hoy vamos a presentar el tema de vacunación contra el COVID-19. Estamos ¿cómo se llama? Por impartir el módulo número 4 y por lo cual, pues, vamos avanzando en este diplomado. Ya vamos con esta clase iríamos a la mitad del diplomado. Entonces, el día de hoy vamos a abordar el tema de vacunación contra el COVID. Vamos a hablar un poco acerca de la enfermedad, del tratamiento, el manejo y de la vacunación, ¿no? Principalmente de las vacunas que hemos estado aplicando en la región, ¿no? Para saber cómo hemos estado aplicando la vacuna, las medidas preventivas y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, vamos a hablar acerca de la patología para empezar. Cuando nosotros hablamos de COVID-19, nos referimos a una enfermedad infecciosa causada por el nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2. Esa es el agente causal de la enfermedad. Ahora, ¿qué son los coronavirus? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de coronavirus? Los coronavirus, por sus siglas SCOV, son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta la enfermedad más grave, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio, por sus siglas MERS-CoV, y el que ocasiona síndrome respiratorio agudo severo es el SARS-CoV. De hecho, la cepa SARS-CoV ya ha existido antes de que se presentara el brote del SARS-CoV-2. Ya había SARS-CoV-1, pero pues es de los que causaba un síndrome respiratorio agudo. Y bien, para que se le denomine a un coronavirus como un nuevo coronavirus, es hablar de una cepa nueva del coronavirus que no se había identificado previamente en el ser humano. O sea, prácticamente cuando se detectó viendo las características, el cuadro clínico de los pacientes, de los usuarios que empezaron a presentar, en ese momento se le dio la denominación de SARS-CoV-2. El nuevo coronavirus, que ahora se conoce con el nombre de 2019 nCoV o COVID-19, no se había detectado antes que se notificara el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. Entonces, como se lo repito, sí existían dos síndromes respiratorios, el de Medio Oriente, Oriente Medio, perdón, y el de síndrome respiratorio agudo severo, pero de acuerdo a las características de la enfermedad que se detectó en diciembre de 2019, es por eso que se le da el nombre de coronavirus, SARS-CoV-2. Y bien, ¿cómo fue que inició toda esta pandemia? La pandemia inició, no sé, bueno, prácticamente el inicio de la enfermedad fue en el año de 2019, en diciembre, en el mercado de Wuhan, provincia de Hubei, China, un brote de neumonía de causa desconocida se presentó en esta provincia. Entonces, ¿qué sucede? Alertan a la Organización Mundial de la Salud y reportan 27 casos de un síndrome respiratorio de etiología desconocida, es decir, tenían síntomas respiratorios, pero no sabían a qué se atribuía ese cuadro de neumonía. Y bien, cuando se hace el reporte de estos 27 casos, se da en un mercado de mariscos, donde además vendían animales vivos. Entonces, por esa razón, ahí fue donde se detectó el brote de esos 27 casos. ¿Por qué? Porque una persona
empezó a diseminar la enfermedad en el interior de este mercado. El virus que en su momento se aisló era un beta coronavirus del grupo 2B con al menos un 70% de similitud en la secuencia genética con el SARS-CoV, el que causa síndrome respiratorio severo, y ha sido nombrado por la Organización Mundial de Salud como SARS-CoV-2, que es el agente causal de lo que actualmente conocemos como COVID-19. Y bien, ¿cómo se cree que se hizo la transmisión? Los murciélagos son reservorios de coronavirus. Entonces, ¿qué se piensa que pudo haber pasado? Que uno de estos murciélagos contagió, bueno, más bien infectó a uno de esos animales que se vendían, que se comercializaban en ese mercado, y lo que pudo haber sido es que alguien consumió alguno de estos animales en su alimentación, y ahí fue donde inició la enfermedad. De esa manera fue como una enfermedad, es una zoonosis, y fue transmitida al ser humano, a las personas. Entonces, la transmisión de esta enfermedad se da porque las proteínas exteriores del virus se adhieren a las células en el aparato respiratorio del huésped. Posterior a esto, los genes del virus sufren mutaciones que alteran la proteína de su superficie, y entonces se adhieren a las células. ¿Me ayudan con sus micrófonos, por favor? Entonces, se adhieren a las células del huésped y desarrollan la enfermedad. Así es como se hace la transmisión y el origen de la enfermedad. Bueno, y hablando de la línea del tiempo de esta enfermedad, cómo se vino dando, pues el 31 de diciembre de 2019 se detecta un brote de 27 nuevos casos de neumonía de etiología desconocida en la provincia de Wuhan, como se los había yo comentado. Para el 9 de enero se lleva a cabo la identificación del nuevo coronavirus. Para el 11 y 12 de enero se da la primera defunción y publicación del genoma del SARS-CoV-2. Para el 30 de enero de 2020 se hace la declaratoria de emergencia de salud pública de importancia internacional. Para el 28 de febrero para el 28 de febrero de 2020 se da el primer caso en México. Para el 11 de marzo de 2020 ya se hace una declaratoria de pandemia. Para el 18 de marzo se lleva a cabo la primera defunción por COVID-19. Y para el 23 de marzo de 2020 se da inicio de transmisión local en México y jornada de sana distancia. Para el día 2 de abril de 2020 se hace una declaratoria de fase de emergencia en México. Para el 1 de junio de 2020 se retorna a actividades esenciales, se publica el primer semáforo epidemiológico. Para el 18 de diciembre de 2020 se designa alfa y beta como variantes de preocupación. Para el 24 de diciembre de 2020 se da inicio a la vacunación en México. El 11 de mayo de 2021 se designa a Delta como variante de preocupación. Para el 26 de noviembre de 2021 se designa a Omicron como variante de preocupación. Para el 3 de diciembre, México reporta el primer caso de variante Omicron. Para el 14 de diciembre de 2021 inicia la vacunación con dosis de refuerzo contra el COVID-19. Y para el 29 de abril de 2022 inicia el registro de vacunación contra el COVID, en niños de 12 y 13 años. Para el 14 de junio se anuncia registro de vacunación contra COVID-19 en niños de 5 a 11 a partir del 16 de junio. Y así es como fue la línea del tiempo de esta enfermedad.
Ahora, los eventos más destacados durante la pandemia en México. El primer caso de México se reportó el 28 de febrero de 2020 y habían pasado 838 días. En segundo lugar, la primera defunción registrada en México fue el 18 de marzo de 2020. Ya habían pasado 819 días desde el brote. El fin de la Jornada Nacional de Sana Distancia del 30 de mayo de 2020 han pasado 746 días. El 24 de diciembre de 2020 inicia la vacunación contra COVID-19 en México. Ya habían pasado 538 días. Y vacunación el 3 de junio de 2022. Ya se llevaban contabilizadas 208.630.697 dosis aplicadas. Muy bien. Ahora, ¿cómo se hace el contagio de esta enfermedad? Pues a través del contacto directo con la persona infectada, a través de las gotas de flujo que son expulsadas por la boca y la nariz al hablar, al toser o al estornudar, teniendo contacto directo con la persona infectada y contacto con algún objeto o superficie contaminada con el virus y posteriormente llevarse las manos a los ojos, nariz o boca. De esa manera se lleva a cabo la transmisión de la enfermedad. Y el cuadro clínico, pues ya no lo sabemos, ¿no? Tos, fiebre, cansancio, congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, fatiga, dificultad para respirar. Y a estos síntomas se agrega lo que es la pérdida del sentido del gusto y del olfato, ¿no? Lo que es la disreusia y anosmia. ¿Cuáles son los grupos de riesgo quiénes son las personas más susceptibles para contraer la enfermedad? Niños menores de 5 y especialmente menores de 2 años, adultos mayores de 65 años, personas con alguna enfermedad pulmonar crónica, como la EPOC, fibrosis quística o incluso el asma, personas con enfermedad cardiovascular, excepto la hipertensión aislada, las personas con nefropatías, con hepatopatía, enfermedad hematológica, incluyendo anemia falciforme, alteraciones metabólicas, incluyendo diabetes tipo 1, tipo 2 y gestacional, incluso de bajo control, afecciones neurológicas, incluyendo afección cerebral, espinal, de nervios periféricos, parálisis, síndromes epilépticos, evento vascular cerebral y afección intelectual o del neurodesarrollo. Inmunosupresión inducida por medicamentos, también los que estén llevando un tratamiento inmunosupresor, también se les considera población vulnerable o grupo de riesgo. Personas que viven en asilos u otros centros de cuidado a largo plazo también. Personas que viven con VIH también son personas susceptibles. Mujeres embarazadas de hasta 2 semanas del posparto. Y personas con obesidad con un índice de masa corporal mayor al 40%. También son personas que tienen factor de riesgo. El diagnóstico se hace a través de la prueba de la PCR-RT, que significa reacción en cadena de polimerasa en tiempo real y amplificación de ácidos nucleicos. Las pruebas de antígeno, las pruebas serológicas, a través de ellas es como se hace el diagnóstico de la enfermedad. Y la prueba molecular PCR y otras, se obtiene una muestra de un frotis a partir de la nariz o de la garganta, y si hay virus se amplifican los genes. Y también puede ser a través de la prueba de ELISA y otras, que se obtiene una muestra de sangre y se detectan infecciones activas o recientes con inmunoglobulinas M o superadas con inmunoglobulinas G. Bien, y aquí les muestro una tabla de las diferencias entre las pruebas de detección del virus, la que es la PCR y antígeno. ¿Para qué sirve la de PCR? Para detectar la infección natural, y la de antígeno para detectar la infección actual. ¿Qué detecta la PCR? Ácido ribonucleico viral.
y la prueba de antígenos virales. El tipo de muestra en PCR se hace a través de la nariz, nasofaringia o orofaringia, a través de la saliva, y en pruebas de antígenos se hace nasal, nasofaringia y saliva. La sensibilidad. La prueba de PCR varía según la prueba, pero generalmente alto para las pruebas de laboratorio, y en la de antígenos varía según el curso de las infecciones, pero generalmente de moderado a alto en los momentos de máxima carga viral. ¿Cuáles son las ventajas de una prueba de PCR? Que el método que prueba más es el método de prueba más sensible disponible. Por lo general, no es necesario repetirlo para confirmar los resultados. Y en la de antígenos, tiempo de respuesta corta, es decir, en 15 minutos. Permite la identificación rápida de las personas infectadas, lo que evita una mayor transmisión del virus. Las desventajas. Las desventajas de las pruebas de PCR es que tienen un mayor tiempo de respuesta, es decir, de 1 a 3 días, y una prueba de diagnóstico positiva no debe repetirse dentro de los 90 días, ya que se puede seguir teniendo ARN detectable después de que haya pasado el riesgo de transmisión. Y en la prueba de antígeno puede necesitar pruebas de confirmación, es menos sensible. Los resultados te pueden dar más falsos negativos en comparación con PCR, especialmente entre las personas asintomáticas. Muy bien. Ahora, para hablar del tratamiento de la enfermedad. La enfermedad se denomina leve, moderada y grave. Cuando hablamos de la gravedad leve, sin las características es que no tienen evidencia de neumonía o hipoxia. Es una saturación del bisatura en menos 94 al aire ambiente. No, pero sin evidencia de neumonía o hipoxia, y que sature más del 94% al aire ambiente, y a ese no se le da tratamiento, se le da tratamiento sintomático solamente. Cuando hablamos de la gravedad moderada, los signos clínicos de neumonía, fiebre, tos, disnea, respiración rápida, sin signos de neumonía grave, incluida una saturación menor del 90 al aire ambiente. Ahí con ello ya se empieza con medicación, la heparina no fraccionada o enoxaparina, dexametasona, remdesivir y tocilizumab, que ese es el algoritmo médico que llevan en caso de un paciente positivo a COVID. El tratamiento pues lo indica el médico, ¿no? Pero pues es importante que nosotros sepamos con qué medicamentos se está tratando. Y cuando se habla de un estado grave, un COVID grave, pues tiene signos clínicos de neumonía, como son fiebre, tos, disnea, respiración rápida, más de uno de los siguientes: frecuencia respiratoria superior a 30 respiraciones por minuto, y dificultad respiratoria grave, y saturación por debajo de los 90, por el 90% al aire ambiente. Entonces, y en el caso de estos pacientes, ¿qué medicamentos pueden utilizar? Se utilizan en ellos es la heparina no fraccionada, enoxaparina, dexametasona u otros corticosteroides con dosis equivalentes, y el tocilizumab también. Pero todo esto pues nada más se los comento así de manera general, porque quien prescribe el tratamiento pues sería el médico tratante. Muy bien, ahora, de acuerdo a las guías técnicas, ¿qué medicamentos no se debe de usar contra el COVID-19? No se debe utilizar acitromicina, no se debe de utilizar dióxido de cloro, no se debe de utilizar ciclosporina, no se debe de utilizar factor de transferencia, no se puede utilizar hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir tampoco, o celtamivir tampoco. Son medicamentos que no deben de utilizarse, ¿vale? Y la clasificación de los pacientes por gravedad de la enfermedad y factor de riesgo, como se los comentaba ahorita, el no grave es el que tiene ausencia de signos de enfermedad grave o crítica,
El grave es el que tiene una saturación de oxígeno por debajo de los 90 en condiciones ambientales, su frecuencia respiratoria que sea mayor a 30 en personas adultas y que tenga frecuencia respiratoria elevada en niñas y niños. Signos de dificultad respiratoria grave. Cuando hablamos de un paciente en estado crítico es cuando requiere un tratamiento de soporte vital, síndrome de dificultad respiratoria aguda, septicemia y choque septicémico. Eso ya sería un paciente en estado grave. Ahora, las medidas preventivas, pues ya nosotros ya no las sabemos, ¿no? Las medidas de higiene básicas, las personas que padecen diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedad cardíaca y respiratoria, así como trasplantes de personas adultas mayores a partir de los 60 años cumplidos, personas embarazadas deben hacer resguardo familiar en casa. Eso es lo más importante, ¿no? El aislamiento. Pero pues ya ahorita conforme vamos retornando a nuestras actividades, pues sí tenemos que salir, ¿no? Pero con las medidas preventivas que ya nosotros sabemos, como es el uso del cubrebocas, mantener una sana distancia y el lavado frecuente de manos, ¿no? Ya sea con agua o jabón o con solución sanitizante o gel, alcohol gel. Mantener la sana distancia, cuando menos a 1.5 metros de distancia el uno del otro. ¿Me permiten tantito? Ahorita continuamos. Espérame, es que tengo una. Sí, está bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces, conservar una sana distancia cuando menos a 1.5 metros, ¿no? De distancia el del uno del otro, que era donde nos quedamos. Protección y cuidado de las personas adultos mayores. La medida más importante es el aislamiento social voluntario y seguir las recomendaciones de sana distancia y medidas de prevención si se visita a personas adultos mayores. Uso de cubrebocas y lavado frecuente de manos, ventilación de lugares cerrados, saludo a distancia, no saludar de beso, de mano, abrazo. Y para mayor información acerca de COVID, pues podemos consultar la página de la Secretaría de Salud, ¿no? Pero nosotros ya con estos 3 años que ya llevamos viviendo con esta pandemia, pues ya sabemos, ¿no? Cuáles son las medidas de prevención. Y bien, pues de aquí les pongo una ilustración de cuál es el mejor, cuál mascarilla es la mejor. La más efectiva es pues la quirúrgica y la de N95 que la de tela. ¿Por qué razón? Porque la de tela tiene una eficacia del 26 a 80% dependiendo de la tela. Y las N95 pues tienen una efectividad del 95% para su uso, ¿no? Entonces esto se los pongo aquí así, se los voy a dejar de manera ilustrativa para que sepamos, ¿no? Cuáles son la mascarilla ideal para poner durante esta pandemia. ¿Y cuáles son las complicaciones más graves, se puede decir, o las secuelas que puede dejar el SARS-CoV-2 o el COVID-19? Puede ser neumonía, es decir, una afección del parénquima pulmonar, insuficiencia orgánica, problemas cardíacos e incluso daño renal, ¿no? Son complicaciones de esta enfermedad. La enfermedad puede incrementar el riesgo de problemas de salud a largo plazo. Los órganos que pueden resultar afectados pues, son el corazón, causando daño al miocardio o incluso una insuficiencia cardíaca. Los pulmones, pues, un daño al tejido pulmonar, y el cerebro y sistema nervioso puede causar ausencia del sentido del olfato, como se los comentaba al principio, el síndrome de Guillain-Barré, que puede conducir a debilidad y parálisis temporal.
que es una afección poco común y consecuencia de eventos tromboembólicos como embolia pulmonar, ataque cardíaco, derrame cerebral y en general síndrome de fatiga crónica. ¿Hasta aquí tienen ustedes alguna duda con lo que hemos abordado? No. ¿No? Muy bien, bueno. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a entrar ahora sí a hablar lo que es sobre la vacuna. Vamos a hablar sobre 3 vacunas que son las que se han estado aplicando en la región o las que son más comunes, que su uso en México. Una vacuna contra la enfermedad por coronavirus, es decir, COVID-19, podría evitar que contraigas COVID-19, que te enfermes gravemente o mueras debido a la enfermedad. Cada vacuna contra el COVID-19 hace que el sistema inmunitario genere anticuerpos para combatir el virus de COVID-19. Las vacunas con las que se cuenta para la aplicación son vacunas que van a prevenir o van a evitar que nosotros nos enfermemos, que tengamos complicaciones. En sí la vacuna lo que hace es protegernos para que no se agraven los síntomas, no para prevenirlo. Para prevenirlo es usar las medidas preventivas, pero una vez que nos infectemos, si ya estamos vacunados, lo que hace es que se evite que ese COVID-19 se complique. De los principales tipos de vacunas disponibles, nos encontramos con vacuna de ARN mensajero, vacuna basada en un vector y vacuna de subunidades proteicas. Vamos a hablar de la vacuna recombinante de la CanSino. La vacuna CanSino es una plataforma de virus vector adenovirus diseñada por el Instituto de Biotecnología de Beijing y CanSino Biology y se utiliza como vector adenovirus AD5 no replicante, el cual porta el gen que codifica para la proteína S del SARS-CoV. Entonces, ¿qué quiere decir? La vacuna es una vacuna recombinante, o sea, es una vacuna hecha en un laboratorio. Lo que va a hacer que la función que va a hacer en nuestro organismo es ingresarla como un agente, una vacuna, como todas las vacunas, inducirla en la memoria inmunológica, pero hace el cambio de la proteína S. ¿Para qué? Para que cuando el virus ya entra al organismo, ya sepa que en esa memoria inmunológica ya está la conversión de esa proteína S del virus, ¿no? Entonces, la presentación de esta vacuna puede venir en frasco ámpula con una dosis de 0.5 mililitros o frasco ámpula con 10 dosis de 0.5 mililitros cada una. Las características de la vacuna. La vacuna, su principio activo, contiene adenovirus no replicante, es decir, AD5-nCoV, igual o mayor 4 por 10 a la 10ª potencia de partículas virales. Aditivos, contiene 25 miligramos de mannitol, 12.5 miligramos de sacarosa, 0.1 miligramos de cloruro de magnesio, 1.5 miligramos de cloruro de sodio, 0.30 miligramos de N2 hidroxietil, piperacina N, piperacina N, adico 2 etanosulfónico, 0.05 de polisorbato, 75 miligramos de glicerol y 459.8 miligramos de agua para la fabricación de inyectables. Esta vacuna no contiene adyuvantes ni conservadores. Esta vacuna
debe de estar en refrigeración durante 12, en condiciones ambientales de 2 a 8, durante 12 meses. Se puede mantener conservada, ¿no? En total, un año, pero la temperatura debe de estar entre 2 y 8 grados centígrados. La eficacia es que los resultados del análisis intermedio del ensayo clínico de fase 3 mostraron una eficacia general del 68.83% para la prevención de todas las infecciones sintomáticas de COVID-19, 14 días después de la vacunación, y 65.28, es decir, a los 28 días después de la aplicación. Adicionalmente, la vacuna CanSino AD5-nCoV tiene una eficacia del 95.47 para la prevención de enfermedad grave, 14 días después de la vacunación, y un 90.07 a los 28 días después de su aplicación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una vacuna efectiva. El esquema de la vacuna se aplica una dosis de 0.5 mililitros vía intramuscular en el músculo deltoides del brazo de menor uso o del brazo no dominante. La dosificación esquema de dosificación vía y sitio de aplicación previene infecciones por COVID-19 causadas por el virus SARS-CoV-2 a través de inmunización activa en personas a partir de 18 años de edad y más. El esquema consiste de 0.5 mililitros. Aún no se determina si a futuro se requiera de la aplicación de algún refuerzo, por lo que el esquema se considera actualmente de una única dosis. Entonces, como saben, las personas que se aplicaron vacuna CanSino solamente se la aplicaron una vez y ya no hubo segunda ni refuerzo. Se han estado aplicando refuerzos, pero ya de otra vacuna, ¿no? Por ejemplo, AstraZeneca o refuerzo con AstraZeneca o con Moderna. Los procedimientos para la manipulación y aplicación de la vacuna. Antes de manipular el frasco, se debe de realizar el lavado de manos. Se debe de retirar del refrigerador el número de frascos ámpulas que permitan aplicar el número de dosis programada, es decir, como se los comentaba en los módulos anteriores de red de frío, ¿no? De que el refrigerador solamente se debe de abrir 2 veces durante la jornada, al iniciar y al terminar. Se debe de comprobar que corresponde a la vacuna recombinante contra el nuevo coronavirus, es decir, del vector adenovirus tipo 5, covidencia de CanSino Biologics. Tenemos que comprobar que realmente que el frasco que estamos sustrayendo de la unidad refrigerante sea del que estamos hablando, ¿no? Verificar el envase en el envase que la etiqueta, el aspecto y fecha de caducidad sean las adecuadas. No debe utilizar si hay grietas en los frascos, presencia de partículas visibles, decoloración o caída de la etiqueta, o si la vacuna ha alcanzado su fecha de caducidad. Se debe de agitar suavemente el frasco ámpula antes de su uso. Posterior se abre el frasco ámpula y se retira la cobertura metálica. No hay que utilizar algún agente desinfectante para limpiar el frasco, es decir, que yo agarre una torunda con alcohol o algo para limpiarlo. No, eso ahí estaríamos contaminando la vacuna. No debe de aplicar menos de 0.5 mililitros con la finalidad de obtener mayor rendimiento de vacuna con el considerado en las presentaciones de 1 y de 10 dosis. Cada dosis de vacuna de 0.5 se extrae con la misma jeringa que se utilizará para su aplicación intramuscular. Entonces, con la misma jeringa que cargo, con esa misma aguja que cargo, aplico. Utilizar una aguja y una jeringa estéril diferente para cada persona, eso ya lo sabemos. Para facilitar la trazabilidad de la vacuna, se debe registrar claramente el nombre y el número de lote del producto administrado a cada persona vacunada. La técnica de la aplicación de la vacuna es descubrir el sitio de la aplicación, asegurarse de que la piel esté intacta y no presente lesiones, realizar la limpieza de arriba hacia abajo con una torunda alcoholada sin pasar por el mismo lugar, dejar secar el sitio donde se aplicará la vacuna,
retirar la funda protectora o capuchón de la aguja para aplicar la vacuna y con una mano estire la piel con los dedos pulgar e índice. ¿Alguien tiene su micro prendido? No sé si lo pueden silenciar, por favor. Con la otra mano, tomen la jeringa con el bisel de la aguja hacia arriba en un ángulo de 90 grados sobre el plano de la piel. Introduzca la aguja por vía intramuscular en la cara anterolateral del músculo deltoides del brazo no dominante o del brazo del menos uso. Presione el émbolo para que penetre la vacuna. Fije ligeramente la piel con una torunda seca cerca del sitio donde se inserta la aguja y retire la jeringa inmediatamente después de haber introducido el líquido. Se debe de estirar la piel para perder la luz del orificio que dejó la aguja. La técnica, continuamos con la técnica, se debe de presionar de 30 a 60 segundos con la torunda sin dar masaje. Al concluir el procedimiento, realizarnos el higiene de manos. La observación. En el área de observación de los módulos de vacunación debe ser cubierta por personal médico para la atención de urgencias. En caso de presentarse, indicar a la persona adecuada que pase al área de observación del módulo de vacunación, donde permanecerá por un tiempo de 30 minutos. En esta área, personal médico debe de informarle de las reacciones que podrían presentarse, principalmente en los días siguientes a la vacunación, las que se describen en la sección de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización, ¿no? Entonces tenemos que vigilar si el paciente durante esos 30 minutos no presentó ningún tipo de reacción, pues ya se puede retirar, ¿no? Pero si en su casa, en su domicilio llegase a tener algún síntoma, pues ya sería acudir a la unidad médica para que se le elabore el formato de SAVI, ¿no? Que sería un SAVI no grave. ¿Por qué razón? Porque no puso en riesgo la vida del paciente, ¿no? Si el paciente en el momento hubiera sufrido algún desmayo, alguna pérdida de la conciencia o algo que requiera hospitalización, ahí a esa hora sí se hace la notificación en el formato de SAVI 2 y se notifica al nivel estatal. Si durante su estancia de 30 minutos en el área de observación alguna persona vacunada presentara alguna reacción de tipo alérgica, ya sea leve o de mayor magnitud, en el módulo se contará con equipo, medicamentos y personal de salud capacitado para su atención. Y en caso de requerir tratamiento adicional, se le trasladará a una unidad de salud previamente. Al terminar la estancia, 30 minutos en el área de observación, la persona saldrá del módulo de vacunación, que es lo que les había yo comentado ahorita, ¿no? Contraindicaciones absolutas de la vacuna en personas con antecedente de reacción alérgica grave o algún tipo de anafilaxia y alergia a cualquier componente de la vacuna. Incluso personas que son alérgicas a cualquier sustancia, ya sea alimento, medicamento, pero que sea una reacción grave, a ellos sí con ellos sí estaría contraindicada la vacunación. Las personas que recientemente hayan presentado COVID-19 y aún no se recuperen, también a ellos también se les reprograma la vacunación. Hasta el momento, y de acuerdo con la evidencia científica posible, se debe de diferir 90 días la vacunación en individuos que hayan recibido plasma convaleciente previo a la vacunación. La transfusión de glóbulos rojos, es decir, el concentrado eritrocitario, no amerita diferimiento, puesto que es un componente sanguíneo desplasmatizado. Ellos sí, si es un concentrado eritrocitario, no amerita que se difiera la vacunación. ¿Por qué? Porque no contiene plasma el concentrado eritrocitario. Está contraindicada en menores de 18 años y debido a que en los ensayos de esta vacuna no fueron incluidos, no se tiene información sobre la vacunación a niñas y niños, adolescentes menores de 18 años, por lo que por ahora esta población no será incluida. Es decir, que la vacuna
contra CanSino se aplica a partir de los 18, en menores de 18 está contraindicada. ¿Por qué razón? Porque no se han llevado a cabo los estudios, las fases clínicas de evaluación a este tipo de usuarios menores de 18 para saber si se puede, ¿no? Pero por el momento, pues todavía no, solamente a los mayores de 18 años. Y a medida de que se disponga de más información sobre seguridad y eficacia en estos grupos, las recomendaciones sobre vacunación se irán actualizando. En embarazadas se vacunan a partir de la semana 9 y que tengan 18 años de edad en adelante. Ahí sí, también es un punto a considerar. Personas que viven con inmunosupresión, la inmunosupresión no es una contraindicación absoluta, ya que la vacuna contra el coronavirus de vector de adenovirus tipo 5, es decir, la de CanSino Biologic, no contiene virus replicante, tratándose de una vacuna potencialmente segura. Sin embargo, la respuesta inmune a la vacunación podría ser diferente a la presentada por personas inmunocompetentes, por lo que podrían vacunarse si no presentan las condiciones descritas anteriormente. Situaciones específicas. Considerado que la vacuna recombinante contra el nuevo coronavirus, es decir, de laboratorio CanSino, no contiene virus replicante en su composición, que la OMS ha recomendado mantener la lactancia materna aún en los casos en los que la madre tiene un cuadro clínico activo de COVID-19 y que la lactancia materna es fundamental para el desarrollo saludable físico y emocional de las y los lactantes y para el contacto piel con su madre en beneficio de binomio madre-hijo. Es decir, el hecho de que haya una paciente que se vacunó puede seguir lactando, no hay ningún problema, o incluso si tiene COVID puede, puede seguir el contacto, ¿no? Piel con piel para mantener ese binomio madre-hijo. Se subraya que las mujeres que lactan pueden vacunarse y no se recomienda suspender la lactancia ni antes ni después de que se aplique la dosis de biológico. ¿Qué precauciones se debe de considerar para disponer y reprogramar la aplicación de la vacuna? Las personas que presenten fiebre mayor a 38, trastornos de tipo hemorrágico descontrolados, menores de 14 días de haber recibido otra vacuna o las personas que recientemente han tenido COVID y aún continúan con síntomas de este padecimiento. Personas que viven con VIH y están controladas podrán vacunarse si presentan las condiciones descritas en el primer párrafo de esta sección. Las personas que están descontroladas deberán recibir asesoría de la persona especialista médico tratante para considerar la posibilidad de la vacunación después de realizar una evaluación individual de riesgo-beneficio. Y los ESAVIS más frecuentes en ensayos clínicos hasta ahora fueron en su mayoría leves o moderados. Las reacciones adversas dentro de los 28 días generalmente no fueron graves y se resolvieron en un corto periodo de tiempo. Es decir, la más frecuente fueron dolor, enrojecimiento, induración, inflamación y prurito en el sitio de la aplicación, en menor frecuencia sangrado en el sitio de la inyección. Las reacciones adversas sistemáticas más frecuentes fueron fiebre, mialgias, fatiga, cefalea, náuseas, diarrea, artralgias, tos, odinofagia, vómito, disminución del apetito, mareo, cambios de las mucosas y prurito en menor frecuencia, hipostasias, desórdenes funcionales gastrointestinales, inflamación de articulaciones, somnolencia y síncope. Estos fueron de acuerdo al ensayo en el ensayo clínico, son de los que más eventos se fueron presentando. Y en caso de presentar alergia grave después de 30 minutos de observación en el módulo de vacunación, debe de indicar a la persona vacunada que solicite o sea llevada para atención médica inmediata al hospital más cercano al sitio donde se encuentre. En cualquier
situación de presentarse SAVI no grave en los días siguientes y a la vacunación deberá recomendarse a los vacunados evitar la automedicación y solicitar atención médica en la unidad de salud más cercana a su domicilio. Es decir, ante la presencia de algún síntoma o algo, hay que evitar la medicación, ¿no? Eso ya lo habíamos comentado también en temas pasados, que el hecho de que una vacuna, cuando estés presentando alguna reacción, ya sea fiebre o dolor, que evites algún tipo de medicamento antipirético o analgésico. ¿Por qué? Porque esto podía reducir el poder inmunológico inmunogénico de la vacuna. Los ESAVIS graves, ya sea que ocurran durante los 30 minutos de observación o posteriormente, deberán notificarse en forma inmediata a su detección por los servicios de salud públicos y privados, a la jurisdicción sanitaria respectiva y al nivel jerárquico superior de la institución de salud, para que cuanto antes se inicie el registro, investigación y seguimiento del caso. Al personal de los servicios de salud públicos y privados que atienden a los casos de SAVI no graves, como lo referido anteriormente, porque el paciente sospeche que está relacionado con la vacunación, se deberá notificar al área de epidemiología de la jurisdicción sanitaria para su registro y en caso de requerirse, estudio y seguimiento de acuerdo con los niveles normativos de la vigilancia epidemiológica establecidos en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Es decir, yo como unidad tuve un paciente que me presentó una reacción, elaboro mi formato SAVI-1, que es para pacientes no graves, hago una historia clínica de todo lo que presentó y a su vez lo notifico a vigilancia epidemiológica para que ellos notifiquen al nivel estatal también de cuántos SAVIs han estado presentando y ¿cómo se llama? Y qué seguimiento se le va a dar a este tipo de pacientes. Ahora, para el registro de dosis aplicadas, una vez aplicadas las dosis, se registrará que la persona ha sido vacunada, ya sea en el formato impreso o en la plataforma electrónica, según sea el caso. Cuando la persona se haya presentado con una cartilla nacional de salud, también en esta se hará la anotación correspondiente en el apartado de otras vacunas de la siguiente forma. Se tiene que reportar en la cartilla, en la parte que dice otras vacunas, y este es el formato de expediente que emite el sistema, ¿no? Aquí tenemos que anotar la fecha de la vacunación, qué vacuna se está aplicando, el número de lote, el nombre de la persona con su clave CUR, un número telefónico, un correo electrónico y anotar la dirección de la persona, ¿no? Porque de ese expediente, de esa papeleta, se quedan con una, el usuario, y la otra es para que ya sea que se lleve el registro en el sistema. Los desechos de los frascos ámpulas de la vacuna, lo que son residuos generados como jeringas sin agujas, torundas, funda protectora de la aguja y envoltura de papel. Esos son los residuos. Esos residuos se van a la bolsa de polietileno de color transparente o bolsa negra y se clasifica como residuo sólido urbano y se desecha en el basurero municipal. Los frascos los frascos de vacuna que se utilizan primero deben de pasar por un proceso de ebullición. Se juntan los frascos, se hace el proceso de la ebullición, después se le retira la tapa, el contenido se vierte al drenaje y los frascos y las etiquetas se desechan a la bolsa de basura y se van al basurero municipal. Las agujas con las que se aplicaron las vacunas, esas iban en el contenedor rojo, en el contenedor rígido para RPBI punzocortantes. Y los frascos ámpula de vacuna con y sin residuos no son residuos peligrosos. De acuerdo con las normas, se establece la clasificación y especificación de manejo de RPBI. Sin embargo, como medida preventiva para evitar el mal uso de los frascos,
serán clasificados como RPBI no anatómicos y permanecerán temporalmente en los módulos de aplicación hasta su recolección. Bueno, entonces como aquí nos dice la guía, no nos dice como tal que es un residuo peligroso, pero para evitar que se haga mal uso de estos, es necesario que se ejecute ese procedimiento. Bueno, y cuando hablamos de manifestaciones clínicas y tratamiento de la alergia, esta reacción alérgica multisistémica esta reacción alérgica multisistémica aguda suele aparecer mayoritariamente en un intervalo de 15 a 30 minutos después de la exposición a la vacunación y en un pequeño porcentaje se presenta tardíamente hasta 12 horas después, que puede existir una fase tardía, también llamada bifásica, la cual ocurre entre 8 a 24 horas posterior al episodio inicial. La gravedad de la reacción es directamente proporcional al tiempo de presentación. En general, la respuesta depende del grado de sensibilidad del sujeto, de la vía de administración y de la cantidad y tipo de antígeno. Se manifiesta con un amplio espectro de signos y síntomas que van desde una respuesta leve como urticaria y prurito hasta una grave hipotensión, edema laríngeo y muerte. La reacción anafiláctica cursa con falla circulatoria, alteración del estado de la conciencia, hipotensión arterial, debilidad o ausencia de pulsos periféricos, extremidades frías secundarias a la disminución de la circulación periférica, cara rojiza e hipernea o con o sin broncolaringoespasmo, lo que implica dificultad respiratoria. Pues estas son manifestaciones de una persona que está presentando una reacción alérgica. El shock anafiláctico se caracteriza por alteraciones de la tonicidad muscular, parálisis parcial o completa, cianosis, palidez, disminución o pérdida de la conciencia, respuesta disminuida o ausente de los estímulos, alteraciones cardiovasculares con hipotensión o choque, alteraciones respiratorias y en ocasiones paro cardíaco. Una vez que comienzan los síntomas, en general progresan rápidamente. Las manifestaciones clínicas involucran más de un sistema del organismo. Estas pueden verse en la siguiente figura. Las principales manifestaciones por aparatos y sistemas a nivel dermatológico: se puede presentar prurito, urticaria, enrojecimiento, hinchazón. A nivel neurológico se puede presentar dolor, síncope, convulsión, confusión, sensación de peligro de muerte, etc. Cardiovascular: pulso débil, arritmia, choque, mareos, desmayos. A nivel digestivo: vómito, diarrea, calambre abdominal. En la respiratoria: edema de laringe, estridor, dificultad para respirar, tos, disnea y sibilancias. Y las principales manifestaciones por aparatos y sistemas: entre el 10 y el 20% de las veces la anafilaxia se producirá sin síntomas cutáneos. La Organización Panamericana de la Salud, en la Oficina Regional para las Américas o la Organización Mundial de la Salud han sugerido que toda la unidad que aplique vacuna debe contar con un equipo permanente de reanimación. El personal médico y de enfermería debe estar capacitado para reconocer y atender un caso de anafilaxia. La celeridad del tratamiento es fundamental si se sospecha de diagnóstico. Si se sospecha de este diagnóstico. Eso es ya nos haríamos al manual, ¿no? Para checar ese manejo. Y bien, aquí les presento un diagrama de flujo del manejo clínico de la anafilaxia. Si el paciente tiene anafilaxia, se evalúa la vía aérea, la respiración y el pulso. Y si amerita, se le aplica epinefrina intramuscular 0.01 miligramos hasta un máximo de 0.5 miligramos. Repetir cada 5 o 15 minutos si es necesario. Llamar al 911 para trasladar de inmediato al paciente inmediatamente al hospital cuando llamar al 911 para traslado inmediato al hospital.
Se debe de recostar a la persona y si respira correctamente, elevar sus piernas. Y se debe de dar líquidos intravenosos y oxígeno. Se debe dar terapia de soporte. Se le administran agonistas betas 2 inhalados para el broncoespasmo, antihistamínicos para situaciones cutáneas, vasopresores y corticoides también. Los síntomas más comunes de anafilaxia son en piel, urticaria, angioedema, eritema, prurito, eczema, a nivel de la respiración, congestión nasal, estornudo, tos, edema laringio, broncoespasmo, sibilancia. A nivel cardiovascular, hipotensión, mareo, síncope, taquicardia, gastrointestinal, náuseas, vómito, diarrea, neurológicos, confusión, ansiedad. Y si no mejora, ¿qué se tiene que hacer? Pues hay que darle epinefrina intravenosa, ¿no? Pero ya esto ya es el manejo que le daría el médico. Bien, hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Nadie tiene dudas? ¿Nadie tiene preguntas? No, todo bien. Todo bien. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, ahora vamos a hablar de la vacuna AstraZeneca. Bueno, la vacuna contra COVID del laboratorio AstraZeneca, su descripción es: la Universidad de Oxford, en asociación con la compañía farmacéutica AstraZeneca, desarrollaron la vacuna AZD1222. La vacuna está basada en un vector viral de tipo adenovirus de chimpancé recombinante y no replicante. Ayúdame con sus micrófonos, por favor, es que tienen mucho ruido. Bueno, la Universidad de Oxford en asociación con la compañía farmacéutica AstraZeneca desarrollaron la vacuna AZD1222, la cual está basada en un vector viral de tipo adenovirus de chimpancé recombinante y no replicante. El vector viral modificado codifica la información para la producción de la glicoproteína de espícula, también conocida como proteína S del SARS-CoV-2. La proteína S estimula la respuesta inmunitaria al timo humoral y celular, lo que contribuye a la protección contra COVID-19. Los resultados de cuatro ensayos clínicos mostraron que esta vacuna tiene un perfil adecuado de seguridad y eficacia del 63.09% y posterior a la segunda dosis para prevenir la enfermedad COVID-19 en personas de 18 años y más. Esta vacuna también se aplica a mayores de 18, no a menores. La vacuna se presenta en frascos ámpula con 5 mililitros de solución equivalente a 10 dosis, cada dosis en empaques secundarios de 50 viales y estos dentro de paquetes terciarios con 300 viales. Es decir, una dosis de 0.5 contiene 5 por 1010 pb partículas de virus de vacuna Chadox, un nCoV-19 contra el coronavirus. Esta vacuna contiene excipientes como la histidina, clorhidrato de histidina, monohidratado, cloruro de magnesio, hexahidratado, polisorbato 80, etanol, sacarosa, cloruro de sodio, etato de disodio deshidratado, agua para preparaciones inyectables también contiene. La conservación de esta vacuna: los frascos ámpulos de vacuna pueden conservarse hasta 6 meses a una temperatura de +2, +8. No se debe congelar y se debe mantener ni se debe de evitar a la exposición de estos a la luz. Una vez abierta, debe usarse tan pronto como sea posible en un tiempo menor
a 6 horas. Ni sé. Esta chica loca. No se debe congelar y se debe evitar la exposición de estos a la luz. Una vez abierta, se debe usar tan pronto como sea posible en un tiempo menor a 6 horas. Y la vacuna puede mantenerse a temperatura de hasta 30 grados durante su uso. Pero no es lo ideal, ¿no? Lo ideal es tenerlo entre 2 y 8, tener juntos a las 10 personas a las que voy a vacunar y de una vez cargo mis jeringas y aplico. La eficacia de la vacuna es del 63.09% posterior a la segunda dosis. El esquema de esta vacuna se considera la primera dosis como día 0 y de 8 a 12 semanas después se aplica la segunda. Se aplica 0.5 mililitros vía intramuscular en el brazo deltoides del brazo de menor uso, en el músculo deltoides del brazo de menor uso. La vacuna está indicada a partir de los 18 años cumplidos, incluyendo a las personas adultos mayores. Sí, se aplican las 2 dosis de Astra y se van a revacunar algún refuerzo, se puede utilizar la vacuna de Pfizer. Es así porque son del mismo tipo de, son igual, son de ARN mensajero. Los procedimientos para la preparación y aplicación de la vacuna: retirar el vial a la vez, retirar un vial a la vez del refrigerador. En este caso, si ya tenemos nuestros termos preparados, pues de ahí, ¿no? Para evitar que se esté abriendo constantemente la unidad refrigerante. Retirar un vial a la vez del refrigerador. Si hay más de un lote de vacuna, utilice el que tenga caducidad más corta, es decir, el primeras entradas, primeras salidas. Después de tomar la primera dosis del vial, utilice el mismo tan pronto como sea posible dentro de un periodo de 6 horas, almacenados a una temperatura de hasta 30. Se debe documentar la fecha y hora de expiración de cada vial. El vial de la vacuna es una solución incolora a ligeramente marrón transparente a ligeramente opaca. Se debe de inspeccionar visualmente la vía antes de la administración y deséchelo. Si no se observan partículas o diferencias de las características descritas, no agite el vial. Cada dosis de vacuna de 0.5 se extrae con la misma jeringa que se utilizará para su aplicación intramuscular. Utilizar una aguja y una jeringa estéril diferente por cada persona. En el vial de 10 dosis podría quedar alguna cantidad de líquido después de retirar la dosis final. Debe utilizarse la técnica séptica para retirar la dosis para su administración. Después de la extracción de la primera dosis, utilizar el vial lo antes posible y dentro de las 6 horas siguientes, conservándolo a una temperatura de 30 grados. Los viales de vacuna que, habiéndose expuesto a temperatura ambiental por más de 6 horas, no hayan sido utilizados, deberán ser considerados para someterlos a disposición final. Para facilitar la trazabilidad de la vacuna, se debe registrar claramente el nombre y el número de lote del producto administrado a cada persona vacunada, que es lo que anotamos en la papeleta, ¿no? Posterior, realizamos higiene de manos. En esta cuestión para la preparación, esta es la técnica para preparar la vacuna. Se debe de realizar el higiene de manos, retirar del refrigerador el número de viales que permite aplicar el número de dosis programadas para ese día. Introduzca los viales sacados del refrigerador y en un termo con paquetes fríos que permita conservar la temperatura entre 2 y 8 grados. Retire del termo un solo vial hasta que haya terminado su contenido, después de lo cual podrá retirar al siguiente vial. No agite el vial en ningún momento, no se debe agitar, solamente se debe dar movimientos giratorios. Verifique que se trata de la vacuna AstraZeneca. La vacuna debe tener el aspecto de solución incolora a ligeramente marrón transparente a ligeramente opaca. Inspeccione visualmente el vial antes de la administración y considere ponerlo a disposición para su manejo.
si se observan las partículas o características diferentes a las descritas previamente. Asegure que se cuente con 10 personas para aplicar la totalidad de las dosis del día. Es decir, abro el frasco hasta que yo sepa que tengo 10 usuarios, ¿no? Después de tomar la primera dosis, use el contenido del vial en las próximas 6 horas y manténgase a una temperatura de hasta 30 grados. Usando técnica séptica, limpie la tapa del vial con una toronja alcoholada y retire 0.5 de solución de la vacuna usando una jeringa de 1 mililitro, y hay que usar una nueva jeringa y aguja por cada persona que se vacune. Eso ya lo sabemos, ¿no? Se debe de descubrir el sitio de aplicación, realizar la limpieza de arriba abajo con una toronja alcoholada sin pasar por el mismo sitio. Deje secar el sitio donde se aplicará la vacuna, retire la funda protectora o capuchón de la aguja para aplicar la vacuna y con una mano estire la piel con los dedos pulgar e índice. Con la otra mano, tome la jeringa con el bisel de la aguja hacia arriba en un ángulo de 90 grados sobre el plano de la piel. Introduzca la aguja por vía intramuscular, presione el émbolo para que penetre la vacuna y fije ligeramente con una toronja seca cerca del sitio donde está inserta la aguja y retire la jeringa inmediatamente después de haber introducido el líquido. Hay que estirar la piel para perder la luz del orificio que dejó la aguja. Presionar de 30 a 60 segundos con la toronja sin dar masaje. Al concluir el procedimiento, realice la higiene de manos. En la observación post-vacunación, el área de observación de los módulos de vacunación deben de estar cubiertas por médico personal. Lo que ya les había comentado en la lámina anterior, ¿no? Debe de estar cubierta por personal médico para la atención de urgencias en caso de presentarse. Indicar a la persona vacunada que pase al área de observación del módulo de vacunación, donde permanecerá por 30 minutos. En esta área, personal de salud debe informarle a las reacciones que podrían presentarse principalmente en los 2 días siguientes a la vacunación, las que se describen en la sección de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización. Y si durante su estancia de 30 minutos de alguna persona vacunada presenta alguna reacción, pues tendríamos que hacer el procedimiento como se los había yo comentado, ¿no? Lo que se hace es, si es un ESAVI leve o de mayor magnitud, en el módulo se contará con equipo, medicamentos y personal de salud capacitado para su atención, y en caso de requerir tratamiento adicional se le trasladará a una unidad de salud previamente identificada para la atención debida. Al terminar la estancia de 30 minutos en el área de observación, la persona saldrá del módulo de vacunación. Está contraindicada en personas que hayan presentado COVID-19 y aún no se recuperen hasta el momento, y de acuerdo con la evidencia científica, se debe de diferir 90 días después de la vacunación en individuos de mayor que hayan recibido plasma convaleciente previo a la vacunación. La transfusión de glóbulos rojos o concentrado eritrocitario no amerita diferimiento, puesto que es un componente sanguíneo desplasmatizado. Ahí sí lo pueden utilizar, se puede vacunar. Antecedentes de alergia grave, ya sea alimentos, medicamentos o alguna vacuna, está contraindicado en este tipo de pacientes. Cuando los antecedentes de alergia grave podrán vacunarse si la alergia no está relacionada con algún componente de esta vacuna, ya que todas las personas vacunadas serán observadas durante los 30 minutos posteriores a la vacunación. Sin embargo, si el antecedente de alergia grave se presenta en personas con hipersensibilidad conocida a los componentes de la vacuna, esta condición representa una contraindicación absoluta para su aplicación. Está indicado pues, en mujeres embarazadas a partir de las 9 semanas de gestación y personas a partir de los 18 años de edad. Y también lo que les había yo comentado sobre la lactancia materna, considerando que la vacuna contra el COVID no contiene virus replicante en su composición,
La Organización Mundial de la Salud recomienda que la lactancia no se debe de suspender, aun en los casos en los que la madre presente cuadro clínico activo de COVID y que la lactancia materna es fundamental para el desarrollo saludable físico y emocional de las y los lactantes y para el contacto piel con su madre en binomio, en beneficio del binomio madre e hijo. En situaciones especiales se subraya que las mujeres que lactan pueden vacunarse y no recomienda suspender la lactancia ni antes ni después de que se aplique el biológico. Muy bien, hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? No, ninguna. ¿Alguien más? No los oigo participando. Bien, todo bien, gracias. Miren, ahorita vamos a hablar sobre vacuna Pfizer, ¿sale? Ya va a ser la última parte del tema. Voy a hablar sobre Pfizer pediátrica y Pfizer para población mayor de 12 años. ¿Ustedes qué dicen? ¿Nos vamos de corrido o damos media hora o una hora y regresamos y ya nada más terminamos con esas? Vámonos de corrido, Lick, para que podamos avanzar. Bueno, esa es mi sugerencia. Bueno, ¿qué dicen los demás? Sigamos. Adelante, profe. Nos vamos de corrido entonces. Sí, ya nada más nos queda esta, la de Pfizer. Bueno, la vacuna Pfizer contra el COVID-19 está compuesta por ácido ribonucleico mensajero, o sea, es el ARN mensajero de una sola cadena, producido por transcripción in vitro, libre de células a partir de plantillas de ácido desoxirribonucleico ADN que tiene la información que codifica la proteína, la producción de la proteína viral S o de SPIC del SARS-CoV-2, agente causal del COVID-19. La proteína S también es conocida como proteína de pico o espica o espiga. El ARN mensajero está introducido en nanopartículas de lípidos, es decir, ácidos grasos. La vacuna faculta a las células de las personas vacunadas para producir la proteína S en ausencia del virus SARS-CoV-2, activando así el sistema inmune de las personas vacunadas para la producción de anticuerpos neutralizantes específicos contra este virus, que al unirse a la proteína S impiden que el virus se acople a los receptores AC2 de las células de la persona vacunada, dificultando su entrada a las células. La vacuna se presenta en frasco ámpulas de 0.45 mililitros que una vez reconstituido contiene 5 dosis de 30 microgramos cada una de la vacuna contra ARN mensajero. La conservación, los frascos ámpulas de la vacuna congelada pueden mantenerse hasta por 6 meses a temperatura de menos 80 a menos 60. Eso es en ultracongelación. Durante el almacenamiento se debe minimizar la exposición a la luz de la habitación y evitar la exposición a la luz solar directa y ultravioleta. Una vez descongelada la vacuna sin diluir puede almacenarse hasta por 5 días, es decir, 120 horas entre 2 y 8 grados. La eficacia de esta vacuna es que la eficacia general en los 7 días posteriores de la aplicación de la segunda dosis es del 95%. El efecto protector de la vacuna puede verse afectado por factores como el manejo no adecuado de la cadena de frío, lo que ya hemos estado platicando, técnicas inadecuadas de dilución y de aplicación también. ¿Cuál es el esquema, dosificación, vía de administración y sitio de aplicación?
Bueno, pues consideremos al día 1 como día 0 y a los 21 o 42 días después de la primera dosis, la segunda dosis, la dosis es de 0.3 mililitros vía intramuscular en el músculo deltoides del brazo de menor uso. Los procedimientos para la preparación y aplicación de la vacuna antes de la dilución por cada frasco ámpula de vacuna. Se recomienda hacer la dilución cuando se tengan a las 5 personas, pero son 6. Son 6 las dosis que trae el frasco. Esperando su turno para ser vacunadas, realice el higiene de manos con agua y jabón y vigile que la vacuna se presente en forma blanquecina sin partículas visibles, no blanquecinas. Se deberá invertir suavemente el frasco ámpula descongelado 10 veces sin agitarlo, así como se ve en la figura ilustrativa, que debe ser con movimientos rotatorios. En cualquier etapa de su preparación, el frasco ámpula no debe sacudirse o agitarse, y si la vacuna presenta partículas no blanquecinas o de coloración, debe desecharse. Para la dilución de la vacuna, antes de realizar este procedimiento, se deberá realizar la higiene de manos con agua, jabón o con alcohol gel. Verificar que las ampolletas del diluyente es de cloruro de sodio al 9% y que se mantiene a temperatura ambiente de 2 a 25. Limpie el cuello de la ampolleta del diluyente con una almohadilla o toronja alcoholada. A continuación, lime con una sierrita y retire los residuos del polvo. Cubra con una almohadilla seca y rómpala con cuidado para evitar accidentes. Aspire 1.8 mililitros de diluyente con una jeringa desechable de 3 mililitros y aguja de 20 por 32. Por ningún motivo se obtendrá más volumen de la misma ampolleta, por lo que deberá desecharse el resto del diluyente. Retire la tapa del frasco ámpula de la vacuna y limpie con una toronja alcoholada la parte del hule del frasco. Dejar secar. A continuación, introduzca la jeringa cargada con 1.8 de cloruro de sodio al 9% en el frasco ámpula. Después de realizar la dilución, el frasco ámpula se deberá marcar con una etiqueta que indique la fecha y la hora en la que la vacuna fue diluida. A partir de este momento se deben de contar las 6 horas en las que podrá usarse manteniendo la temperatura de 2.8. Bueno, nosotros, como ya sabemos, no hacemos esto. ¿Por qué razón? Porque si vemos que disponemos de 6 pacientes, de 6 usuarios, ya preparo y aplico, ya no tengo que estar anotándole la hora, esperando las 6 horas, como lo marca acá, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ya ya tenemos asegurados a nuestros pacientes. Eso aplica más cuando, ¿cómo se llama? Si estuviéramos aplicando dosis por dosis y esperando a que lleguen los usuarios, no, ahorita tenemos los 6 usuarios, de una vez aplicamos las 6 dosis. Entonces, se debe realizar el higiene de manos. Se debe tomar el envase que contiene la vacuna. Verifique que se trata de la vacuna Pfizer-BioNTech. Observar el aspecto, consistencia y color de las vacunas. Debe de ser blanquecino y homogéneo, sin partículas ni decoloración. Limpie el tapón de hule del frasco ámpula con una almohadilla o toronja alcoholada y deje secar. Cargue la jeringa con 0.5 con la aguja de 20 por 32, exactamente con 0.3 mililitros de la vacuna. Cambie la aguja de 20 por 32 por otra de calibre 22 por 32 para aplicar la vacuna. Se debe descubrir el sitio de la aplicación, asegurar que la piel esté intacta y no presente lesiones. Realice limpieza de arriba hacia abajo con una toronja alcoholada sin pasar por el mismo lugar. Dejar secar el sitio donde se aplicará la vacuna. Retire la funda protectora o capuchón de la aguja para aplicar la vacuna y con una mano estire la piel con los dedos pulgar e índice. Con la otra mano tome la jeringa con el bisel de la aguja hacia arriba en un ángulo de 90 grados sobre el plano de la piel.
Introduzca la aguja por vía intramuscular en la cara anterolateral del músculo deltoides del brazo no dominante. Presione el émbolo que penetre la vacuna. Para que penetre la vacuna, fije ligeramente la piel con una toronja seca cerca del sitio donde se inserta la aguja y retire la jeringa inmediatamente después de haber introducido el líquido. Estire la piel para perder la luz del orificio que dejó la aguja. Presionar por 30 o 60 segundos con la toronja sin dar masaje. Al concluir el procedimiento, realice la higiene de manos. La observación, pues en el área de observación de los módulos de vacunación deben ser cubiertas por personal médico para la atención de urgencias. En caso de presentarse, indicar a la persona vacunada que pase al área de observación del módulo de vacunación donde permanecerá por 30 minutos. En esta área el personal médico debe informar de las reacciones que se podrán presentar, principalmente en los 2 días siguientes a la vacunación, las que se describen en la sección de eventos supuestamente atribuibles, que es lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Si durante su estancia de 30 minutos en el área de observación alguna persona vacunada presentar alguna reacción de tipo alérgica, ya sea leve o de mayor magnitud, en el módulo se contará con equipo, medicamentos y personal de salud capacitado para su atención, es lo que ya les había comentado en la anterior, ¿no? Al terminar la estancia de 30 minutos en el área de observación, la persona saldrá del módulo de vacunación. Contraindicaciones. Las vacunas están contraindicadas en personas que recientemente hayan presentado COVID y aún no se recuperen. Hasta el momento, y de acuerdo con la evidencia disponible, se debe de diferir 90 días la vacunación contra SARS-CoV en individuos que han recibido plasma convaleciente previo a la vacunación. La transfusión de glóbulos rojos o que es concentrado eritrocitario no se considera, no se debe de diferir, puesto que es un componente sanguíneo desplasmatizado. Las personas con antecedentes de alergia leve pueden vacunarse cuando el antecedente de alergia grave, dice, las personas con antecedentes de alergia leve pueden vacunarse. Cuando el antecedente es de alergia grave, es decir, una reacción anafiláctica, podrían vacunarse si la alergia no está relacionada con algún componente de la vacuna, ya que todas las personas vacunadas serán observadas durante los 30 minutos posteriores a la vacunación. Sin embargo, si el antecedente de alergia grave se presenta en personas con hipersensibilidad conocida a los componentes de la vacuna, como el polietilenglicol, esta condición presenta una contraindicación absoluta para la aplicación de la vacuna. Está contraindicado en personas que tengan fiebre mayor a 38 grados, trastorno de tipo hemorrágico y haber recibido, aquí en este se me pasó, haber recibido se puede aplicar simultáneamente o con cualquier otro tipo de vacuna, no hay ningún problema, no está contraindicado en adolescentes. Los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación, en el caso de presentar alergia grave después de los 30 minutos de observación en el módulo de vacunación, indicar a la persona vacunada que solicite o sea llevada para atención médica inmediata al hospital más cercano, y en cualquier situación de presentarse SARS no grave, en los días siguientes a la vacunación debe recomendarse a los vacunados evitar la automedicación y solicitar atención médica en la unidad de salud más cercana a su domicilio. Los SARS graves, ya sea que ocurran durante los 30 minutos de observación o posteriormente, deberán notificarse en forma inmediata su detección por los servicios de salud públicos y privados a la jurisdicción sanitaria respectiva y a nivel jerárquico superior de las instituciones de salud, para que cuanto antes se inicie el registro, investigación y seguimiento de casos, lo que les estaba comentando hace un momento, ¿no? De cómo se tienen que hacer los reportes de los ESAVIS. El personal, el personal de los servicios de salud públicos y privados que atienden los casos de SAVI no graves, como los referidos, deberán notificarlos al área de vigilancia epidemiológica de la jurisdicción para su registro y en caso de requerirse estudio y seguimiento de acuerdo con los
niveles normativos de la vigilancia epidemiológica establecidos en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Lo que les comentaba hace un momento, ¿no? El médico hace su formato de SAVI con su historia clínica, con la copia de la cartilla, lo lleva al área de SAVI de vigilancia epidemiológica, y de vigilancia epidemiológica hacen la notificación al nivel estatal, y a su vez así, el nivel estatal al nivel federal. Una vez aplicadas las dosis, se registrará que la persona ha sido vacunada, ya sea en el formato impreso o en la plataforma electrónica, según sea el caso. Cuando la persona se haya presentado con su cartilla nacional de salud, también en esta se hará la anotación correspondiente en el apartado de otras vacunas de la siguiente forma, como se los había comentado en la lámina anterior, ¿no? Y los desechos, prácticamente es lo mismo. Las jeringas, las jeringas sin agujas, las torundas, las fundas protectoras de las agujas y de las jeringas, las envolturas de papel de la jeringa se desechan en la bolsa negra o bolsa blanca de basura común, y su disposición final sería al basurero municipal. Al igual lo de los frascos, lo que les comentaba, los frascos se deben de inactivar. Se les debe de retirar las etiquetas, el contenido se vierte en el drenaje y después esos frascos vacíos se van a la basura municipal. Las agujas que utilizan se van al contenedor rígido, color rojo, y esos se clasifican como RPBI punzocortantes. Y aquí lo mismo que les decía en la lámina anterior, de que no se clasifica como un residuo peligroso biológico infeccioso. Sin embargo, para que se evite o se haga un mal uso de esto, se debe de inactivar. ¿Vale? Muy bien, entonces esto es en relación a... Bueno, ahí sí logran ver la presentación de Pfizer pediátrica. Creo que sí, ¿verdad? Sí, maestro. Muy bien. Muy bien, bueno. Hablando de Pfizer BioNTech, presentación pediátrica, sus generalidades: está compuesta por ácido ribonucleico, ARN mensajero producido a partir de las plantillas de ácido desoxirribonucleico que tienen la información que codifica la producción de la proteína viral S de spike del SARS-CoV-2, agente causal de la COVID-19. El ARN mensajero es introducido en nanopartículas de lípidos, ácidos grasos purificados, activando así al sistema inmune de las personas vacunadas para la producción de anticuerpos neutralizantes específicos contra el virus que, al unirse a la proteína S viral, impiden que el virus se acople a los receptores ACE2 de las células de las personas vacunadas, dificultando su entrada a las células. El mecanismo de acción del ARN mensajero es su objetivo: insertar a las células humanas instrucciones genéticas que codifican la proteína S del SARS-CoV-2 para provocar respuesta inmune. La ventaja es que son seguras y fáciles de desarrollar. Para hacerlas se requiere solo material genético, y las desventajas es que requiere ultracongelación de a -90, -60 grados. Entonces, aquí viene un pequeño diagrama de lo que sucede cuando se inmuniza. Lo primero es introducir, inyectar el ARN mensajero que codifica la espiga del virus. Posteriormente este ARN mensajero entra en contacto con la proteína de espiga, las proteínas virales codificadas, después la célula presentadora de antígenos, los linfocitos T y B,
y la generación de anticuerpos, lo cual genera una respuesta inmune efectiva. La presentación de este biológico puede venir en empaques terciarios denominadas cajas térmicas, lo que les había contado cuando vimos red de frío, ¿se acuerdan? Ahí lo vimos. Luego los empaques secundarios denominados congeladores con 48 a 72 cajas. Y empaques primarios con 10 viales, es decir, una cajita con 10 viales o un vial con 10 dosis usando insumos de bajo volumen muerto. Apóyenme con sus micrófonos, por favor. Por favor, apóyenme con ese micrófono que están dando. Muy bien, y así es como viene. Puede venir en caja de 10 o puede venir en frascos individuales, ¿no? Los empaques secundarios todos van a tener 60 cajas, sin excepción. Lo que equivale a 6,000 dosis de vacuna, notificar si no se tienen 60 cajas cada softbox, o sea, cada caja térmica de 10 viales por caja, vial con 10 dosis con insumos de bajo volumen muerto. El empaque terciario y secundario se debe de regresar. La conservación de la vacuna puede estar en ultracongelación de 60 a 90, de menos 60 a menos 90, en condiciones de congelación de 25 a 15 y en refrigeración de 2 a 8 y a temperatura ambiente de 2 a 30. Pero pues nosotros sabemos que es entre 2 y 8 y mientras más rápido lo apliquemos es mejor. Hasta la fecha, el tiempo, su ultracongelación hasta la fecha de caducidad impresa en la etiqueta o en el certificado de análisis. Congelación no está permitido. En refrigeración se debe de anotar la fecha y hora de descongelamiento y contar 10 semanas útiles para su aplicación. En el ambiente sin diluir hasta 12 horas y diluida hasta 12 horas, pero pues nosotros no esperamos todo ese tiempo, ¿no? Hasta que cuando nosotros ya tenemos a los usuarios, en ese momento es donde ya vamos a hacer la apertura de nuestros viales. No los almacenamos así. La eficacia tiene una eficacia del 90.7%. Efecto protector puede afectarse por factores individuales, es decir, si un paciente está inmunodeprimido o tiene algún tratamiento médico, alguna patología genética o una patología o por alguna cuestión genética o de otra, manejo no adecuado de la cadena de frío, técnicas inadecuadas de dilución, técnicas inadecuadas de aplicación. De la misma inmunidad, duración de la misma inmunidad conferida. El análisis de los resultados hasta ahora disponibles no permiten establecer la duración del efecto protector, o sea, no se sabe cuánto tiempo dura el efecto protector de esta vacuna. Y el esquema que se estará utilizando, se utilizan 2 dosis de 0.2 mililitros. Se considera como día 0 la primera dosis y a los 21 días se aplica la segunda dosis. La dilución se debe de diluir con 1.3 mililitros el frasco. Debemos de sustraer 2.2 mililitros para aplicación en vía intramuscular y se aplica en el músculo deltoides del brazo no dominante o de menor uso. El vial los viales de la vacuna son para 10 niños. Descongelamiento en refrigerador a una temperatura de entre 2 y 8 grados tardará aproximadamente de 2 a 4 horas. A temperatura ambiental de 2 grados hasta 30 grados tardará 30 minutos aproximadamente. Una vez descongelada la vacuna sin diluir, se puede almacenar hasta por 10 semanas entre 2 y 8 grados centígrados y la temperatura ambiente es de 2 grados hasta 30 por no más de 12 horas. Entonces nosotros pues, no vamos a esperar eso, ¿no?
Ya cuando a nosotros nos hacen la entrega de la vacuna, ya viene descongelada, ya nada más para empezar a surtir y que ustedes empiecen a vacunar. Para la preparación, pues hay que asegurarse que se trata de la vacuna Pfizer para niñas y niños de 5 onzas con viales de tapa naranja, con etiqueta de borde naranja. Se recomienda realizar la dilución cuando se tenga los 10 niños, lo que les comentaba, de edad de 5 a 11 esperando turno para ser vacunados. Hay que realizarnos el higiene de manos con agua y jabón o con alcohol gel al 60-70%. Deberá invertir suavemente el frasco ámpula, descongelado 10 veces sin sacudirlo o agitarlo, como lo muestra la figura. Si la vacuna presenta partículas blanquecinas o de coloración, deberá desecharse. Bueno, para hacer la dilución, realizar el higiene de manos con agua y jabón o con alcohol gel. Verifique que la ampolleta de diluyente es de cloruro de sodio al 9% y que mantiene temperatura de 2 a 30 grados. Limpie el cuello de la ampolleta del diluyente con una almohadilla o toronja alcoholada y a continuación rómpala con cuidado para evitar accidentes. Aspire 1.3 de diluyente sin burbuja con una jeringa desechable de 3, 5 o 10 mililitros y aguja de 20 por 32. El resto de diluyente se deberá desechar. Es decir, nosotros solamente cargamos 1.3 mililitros. Si por alguna razón cargamos 1.5, solamente los 1.3 van a ser los que se van a, lo que se va a utilizar y con lo que se va a diluir la vacuna. Lo demás se desecha. Retire la tapa del frasco ámpula con la vacuna y a continuación introduzca la jeringa cargada con 1.3 de cloruro de sodio al 90% en el frasco ámpula, como lo muestra la figura. El cloruro de sodio debe de ser sin conservantes. La solución del 9%, del 0.9% es el único diluyente que deberá utilizarse. Equilibre la presión del frasco ámpula antes de retirar la aguja del vial, extrayendo 1.3 mililitros de aire en la jeringa de diluyente vacía, como muestra la figura. Invierta suavemente 10 veces el frasco ámpula con la dilución, no sacudir ni agitar, como se muestra en la figura. La vacuna diluida debe presentarse como una solución blanquecina y homogénea sin partículas visibles. Se debe desechar la vacuna diluida si hay partículas o decoloración al terminar la dilución. El frasco ámpula también, el frasco ámpula deberá marcarse con una etiqueta a que indique que la fecha y a la hora a la que la vacuna fue diluida. A partir de ese momento se deben contar las 12 horas en las que se podrá usar esta manteniendo la temperatura de entre 2 a 30 grados, pero bueno, como se los comento, ya en nosotros no aplica porque nosotros en cuanto tenemos el vial, luego vemos que tengamos a los 10 niños, abrimos y aplicamos todas, o sea, no dejamos los frascos abiertos durante una jornada. El frasco que se abre, el frasco cuando se va a abrir es porque ya me cercioré o ya estoy seguro que ya tengo a los 10 niños, ¿no? El frasco ámpula contiene 10 dosis diluidas de 0.2. Se pueden colocar sobre un campo de papel estraza o manila en la mesa del trabajo a temperatura ambiente o en un termo para temperatura de 2 a 8. Ningún frasco ámpula podrá usarse por más de 12 horas posteriores a la hora exacta en que se hizo la dilución. Y bien, cargue la jeringa con 0.5 con exactamente de 0.5 con exactamente 0.2 mililitros de la vacuna, como lo muestra la figura, utilizando la aguja de calibre 22 por 32 de bajo volumen muerto. En caso de utilizar jeringa y agujas estándar, es posible que no haya suficiente volumen para extraer 10 dosis en un solo vial. Con la misma aguja aplique la vacuna. No se deben extraer fracciones de dosis de un vial para ser completadas con otro vial. Es decir, no puedo agarrar
Si me quedó un punto 1 de un frasco y voy a otro frasco y me pongo otro 1.1, para que sea un punto 2, pues lógicamente no se puede, ¿no? Porque no se debe de hacer eso. La técnica para aplicar, pues sabemos, descubrir el sitio de aplicación, retirar la funda protectora o capuchón de la aguja. Para aplicar la vacuna, con una mano estire la piel, con la otra mano tome la jeringa con el bisel de la aguja hacia arriba, en un ángulo de 90 grados sobre el plano de la piel. Introduzca la aguja por vía intramuscular, presione el émbolo para que penetre la vacuna. Fije ligeramente la piel con una toronda seca, cerca del sitio donde está inserta la aguja y retire la jeringa inmediatamente después de haber introducido el líquido. Estire la piel para perder la luz del orificio que deja la aguja. Presione por 30 a 60 segundos con una toronda sin dar masaje y al concluir el procedimiento realice el higiene de manos. Las observaciones, pues es que prácticamente lo mismo, ¿no? Que ya habíamos hablado ahorita. El área de observación de los módulos de vacunación deben de ser cubiertos por personal médico para la atención de urgencias y disponer de un kit de medicamentos e insumos para la atención de la alergia grave. Indicar a la niña o niño no vacunado en compañía de la madre, padre o tutor que pasen al área de observación del módulo de vacunación donde permanecerán por 30 minutos. En esta área el personal de salud debe informar a la madre, padre o tutor qué reacciones podrían presentarse principalmente en los 2 días siguientes a la vacunación, las que se describen en la sección de ESAVI, ¿no? del manual de ESAVI. Si durante los 30 minutos del área de observación el niño o niña se vacunado presentara alguna molestia de tipo alérgico, ya sea leve o de mayor magnitud, en el módulo se contará con el equipo de medicamentos y con personal de salud capacitado para su atención. Y en caso de requerir tratamiento adicional, se le trasladará a una unidad de salud previamente identificada para la atención debida. ¿En quiénes están contraindicados ¿En quiénes está contraindicada la vacuna? Antecedentes de reacción alérgica grave tipo anafilaxia y alergia a cualquier componente de la vacuna Pfizer, como el polietilenglicol, o antecedentes de reacción alérgica grave a una dosis previa de esta vacuna. La lista de medicamentos que contienen polietilenglicol incluye, pero se limita a los... La lista de los medicamentos que contienen polietilenglicol incluye, pero no se limita a los siguientes. Por ejemplo, metilprednisolona, P3T50. Estos son medicamentos con los cuales puede haber interacción y está contraindicado que se use. ¿Vale? Se debe diferir 90 días la vacunación contra el SARS-CoV-2 en niñas que han recibido plasma convaleciente previo a la vacunación. La transfusión de glóbulos rojos no amerita lo que les hemos estado comentando, puesto que es un componente desplamatizado. Está contraindicada en niños menores de 5 y en personas mayores de 11 años. Situaciones específicas, la vacuna contra la influenza en caso requerido puede aplicarse de forma simultánea. Con la influenza sí se puede aplicar de forma simultánea, pero con otras vacunas deberá aplicársela con un intervalo mínimo de 14 días. Es decir, por eso cuando se les dio la indicación de vacunar a estos niños, se les pedía que tuvieran a la mano la cartilla para ver si no se habían aplicado alguna otra vacuna en los 14 días previos. Si era así, se tenía que diferir la vacunación. Dice, otras vacunas deberán aplicarse en un intervalo mínimo de 14 días entre ambas vacunas según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Se debe de reprogramar la vacunación a personas que presenten temperatura mayor a 38 grados, que tengan trastornos de tipo hemorrágico, que hayan recibido otra vacuna en los 14 días previos, excepto vacuna contra la influenza,
que presenten síntomas compatibles de COVID-19 o tengan un cuadro activo y aún continúan con síntomas de este, las niñas y niños que viven con VIH descontrolado deben recibir asesoría de su médico tratante para considerar la posibilidad de la vacunación después de realizar la evaluación individual del riesgo-beneficio. Los ESAVIS, pues ya les habíamos comentado, ¿no? Que los más frecuentes es dolor en el sitio de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, mialgias, artralgias y fiebre, los cuales fueron de intensidad leve, a moderada y se resolvieron espontáneamente o se dieron a los analgésicos de tipo paracetamol dentro de las 48 horas posteriores a la vacunación. En caso de presentar alguna molestia en los días siguientes a la vacunación, deben recomendarse a los padres o tutores de las niñas y niños vacunados evitar la automedicación y solicitar atención médica en la unidad de salud más cercana a su domicilio. Y no se recomienda el consumo de analgésicos, especialmente salicilatos, como la aspirina, sin previa evaluación y prescripción médica. Y las manifestaciones en aparatos y sistemas a nivel dermatológico puede haber prurito, urticaria, enrojecimiento, hinchazón, cardiocirculatorios, taquicardia, pulso débil, arritmia, choque, mareos, desmayos. A nivel respiratorio, edema de laringe, estridor, dificultad respiratoria, tos, disnea, sibilancia, disfonía, desaturación. A nivel neurológico, dolor de cabeza, síncope, convulsión, confusión, sensación de peligro, de muerte. Y digestiva, vómitos, diarrea, calambre abdominal. Cuando se hace la evaluación del ESAVI, se checa el triángulo de evaluación pediátrica. Que se tiene que checar la apariencia, es decir, tono, actividad, irritabilidad, habla, mirada, en la respiración, aleteo nasal, sibilancia, estridor, laringio, tiros intercostales, en circulación, pues hay que ver si tiene palidez, cianosis, su llenado capilar, cómo está. Y la evaluación del ABCD, que significa vía aérea, respiración, circulación, discapacidad y exposición. ¿Vale? En la vía aérea, pues evaluar la permeabilidad de la vía aérea, en la respiración, evaluar la forma de respirar, en la circulación, evaluar circulación y función cardíaca, en la discapacidad, evaluar el estado neurológico y en la exposición, evaluar la exposición ambiental. Bueno, pues esto es eso es en relación a la vacuna Pfizer de presentación pediátrica. Ahora vamos a continuar con algunas preguntas o respuestas sobre dudas que se tiene cuando es la vacunación con COVID. Por ejemplo, dice, me enfermé de COVID-19 antes de ponerme la primera dosis de vacuna. ¿Cuándo puedo vacunarme? Si tuviste COVID leve o moderado, te puedes poner la primera dosis de la vacuna después de que tu médico te dé de alta y termines el periodo de aislamiento. Es decir, de 10 a 15 días después que iniciaron los síntomas. ¿Por cuánto tiempo funciona la vacuna? Todavía no se sabe cuánto tiempo durará el efecto de la vacuna contra COVID. Es necesario esperar resultados de los estudios que se sigan realizando con ese objetivo. Para estar inmune necesito ponerme las 2 dosis de la vacuna. Si aplica, sí. Para las vacunas que requieren de dos dosis, la aplicación de ambas es fundamental para alcanzar la inmunidad prevista. Ten presente que la protección no es inmediata, se debe de esperar de 10 a 15 días de la segunda dosis para considerar que está inmunizado y protegido por la vacuna. Sin la segunda dosis no estarás protegido. ¿Puedo hacerme la prueba para saber si ya tengo los anticuerpos producidos a partir de la vacunación? No se recomienda las pruebas serológicas para ese fin, pues no se sabe cuál es el nivel de anticuerpos necesarios para la prevención.
de COVID-19, así que el resultado positivo no será sinónimo de protección. El resultado negativo tampoco significará que no estás protegido. Ahí va la pregunta que muchos hacen: ¿puedo beber alcohol tras vacunarme? El consumo moderado de bebidas alcohólicas no interviene en el efecto de la vacuna. Sin embargo, recuerda que el beber alcohol puede causar síntomas no deseados y esto puede hacer que no distingamos si las molestias son por la vacuna o por la ingesta de bebidas alcohólicas. ¿Qué pasa si me pongo la segunda dosis antes o después del plazo establecido? Para las vacunas que requieren 2 dosis es recomendable que se cumpla con el esquema en el tiempo recomendado. La segunda dosis no es recomendable que se aplique antes del intervalo establecido. Si se retrasa el tiempo de la aplicación, se debe de aplicar la segunda dosis lo más pronto posible. No es necesario reiniciar el esquema. Cabe recordar que cada vacuna tiene un intervalo específico para la segunda dosis. Es decir, en Astra 12 semanas, Sinovac 2 a 4 semanas, Pfizer 21 días, Sputnik V 21 días y Moderna 28 días. Ahora dice, me enfermé de COVID-19 antes de mi segunda dosis de vacuna. ¿Cuándo me puedo poner la segunda dosis? Si tuviste el COVID leve moderado, te puedes poner la segunda dosis de la vacuna después que tu médico te dé de alta y termine el periodo de aislamiento. De 10 a 15 días después que iniciaron los síntomas. No dejes completar tu esquema de vacuna. Y bien, aquí les muestro una tablita de las vacunas, qué tipo de vacunas, cuántas dosis, su porcentaje de infección, porcentaje de COVID sintomático, hospitalización. Aquí viene como de acuerdo a ensayos, a estudios, ¿no? Como nos dice que cómo es la protección de la vacuna. ¿También? Y viene también otra tablita de efectividad para prevenir vacuna COVID. Tiempo después del esquema, es decir, de 15 días a 2 meses, Pfizer tiene una efectividad del 94%, a los 4 meses un 60%, a los 5, 66% y a los 7 meses un 70%. Y la efectividad 7 días después del refuerzo, 89.1 al 95%. En Moderna no hay datos y en AstraZeneca pues, 93.1. Efectividad para prevenir la hospitalización, Pfizer un 92% y Moderna no hay datos. Y se hace referencia a las dosis de refuerzo aplicadas a los 6 meses después del esquema completo. Y bien, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta. No, profe, va bien, gracias. Pues ya con esto concluimos el módulo. ¿Qué tal les pareció? ¿Tienen alguna duda? Excelente. ¿Quieren aportar algo más? Pues es cuestión de seguir repasando, leyendo e ir aclarando posteriormente nuestras dudas, pero en realidad está bastante claro. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Participen porque siempre se quedan callados, no dicen nada. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta en el chat? Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? ¿Alguien más?
Entonces ya nos podemos salir, Lick. Pues ya estoy preguntando si alguien más quiere agregar algo. Hay una Bien. pregunta en el chat, profesor. ¿Mande? Tienen una duda en el chat. Dice, bueno, una pregunta. Veo que en la vacunación del niño solo los valoraron 15 minutos. ¿Esto es recomendable? Pues lo recomendable es media hora, 30 minutos de observación posterior a vacunarse. A veces no quieren tener la aglomeración, ¿no? O por el tiempo, pero sí deben de darle los 30 minutos. Y más que son niños, con ellos sí hay que tener más hay que tener más cuidado. Creo que esa es la pregunta, ¿verdad? Creo que nadie tiene preguntas, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Nadie? Lick Henry, yo tengo una pregunta. A ver, dígame. Que mire, que fue lo que incluso compartió en el grupo que tenemos de vacunación con los niños que se vacunaron. Ve que luego a veces el sistema les arroja el formato para aplicarse la vacuna. Por ejemplo, si tienen 11 años y van a cumplir los 12 en un mes o mes y medio, con los niños que se le haya puesto la vacuna pediátrica, la de Pfizer pediátrica, ¿cómo se le haría ahí a esos niños? ¿Le vamos a poner la segunda dosis pediátrica o ya le vamos a iniciar con la de adolescentes? De hecho, no se le debía de haber aplicado la vacuna. Pero sí hubo como 2. Pues lo más, Entonces, mire, por el momento, lo más probable es que a lo mejor se le inicie con el de 12. Con el de 12. Todavía no nos han dado esa indicación, pero lo más probable es que o le ponga o se complete su esquema con el de 12 o le tomen como primera la de pediátrico y como segunda la de 12. Ok. Sí. Ok, gracias. Sí. ¿Alguien más? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿No se aburrieron? ¿No los aburrí? No sé. No, Lick, el tema está súper claro. Claro, conforme pasan los días vamos teniendo dudas. Eso pues sí es evidente. Ya cuando estamos en jornada surgen las dudas, pero en cuanto a la ponencia, al curso, pues hasta el momento de mi parte todo súper bien. Excelente. Muchas gracias. Todo bien, Lick, todo bien. Vamos bien. Gracias. Gracias. Bueno, pues por mi parte sería todo. Nos vemos en el próximo módulo. Sí, profesor, muchas gracias. Ya no hay dudas o preguntas. Cada día aprendemos más o cada día reforzamos nuestros conocimientos. Gracias a todos por participar. Nos vemos en el próximo módulo. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Gracias, hasta luego, bonita tarde. Gracias. Hasta luego, gracias. Pásenla bonito. Gracias, Lick, todo bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Excelente tarde.